En esta oportunidad vamos a desarrollar el tema del medio ambiente organizacional, que en términos generales podemos decir que es el entorno en el que se desenvuelven las organizaciones, su contexto. Es importante resaltar que no se trata de condiciones climáticas, geográficas o ecológicas, sino de una conceptualización más abarcativa de todo lo que está afuera de las organizaciones. Las organizaciones son subsistemas de un suprasistema más amplio, el medio ambiente. Tienen límites permeables que los separan de su medio, a través de los cuales reciben insumos, los transforman y entregan productos, servicios y otros resultados, lo que la hace ser un sistema abierto. Las fuerzas ambientales tienen un efecto directo en la forma en que la organización estructura sus actividades. Un ejemplo claro lo vemos en la actualidad con el caso de la pandemia. Algo que ocurre en la sociedad y afecta a la salud, la cuarentena, las regulaciones que surgen a raíz de ello, ha afectado el accionar de las organizaciones. En algunos casos debieron reestructurar sus procesos, en otros se vieron afectados sus ingresos. Algunos han crecido, otras debieron achicarse y hasta cerrar sus puertas. Muchas han cambiado de negocios y se están reconvirtiendo. Es inevitable que lo que ocurre en el entorno afecte en mayor o menor medida lo que sucede dentro de las organizaciones y que éstas también tengan un impacto en el exterior. Para analizar el medio ambiente organizacional, utilizaremos el modelo de Cast y Rosenweig. Estos autores dividen al ambiente en dos grupos: el medio ambiente general, que afecta a todas las organizaciones de determinada población de estudio, y el medio ambiente de tareas específico, que incluye factores propios del contexto inmediato que afectan a una organización en particular. Comencemos analizando el medio ambiente general, que como dijimos afecta a todas las organizaciones en una sociedad determinada. Cast y Rosenweig describen este ambiente compuesto por diferentes variables: demográficas, económicas, políticas, legales, culturales, educativas, tecnológicas, recursos naturales. Veámoslas con un poco más de detalle. La variable cultural incluye los antecedentes históricos, ideológicos, valores y normas de la sociedad, los puntos de vista sobre las relaciones de autoridad, los esquemas de liderazgo, las relaciones interpersonales, el razonamiento, la ciencia y la tecnología que definen las instituciones sociales. La cultura de una sociedad influirá en las organizaciones, su forma de trabajar, los productos y servicios que brindan, etc. La variable tecnológica abarca el nivel de adelanto científico y tecnológico en la sociedad, incluyendo la base física, las plantas, las máquinas, los equipos y la base de conocimientos. Es el grado en el que la comunidad científica y tecnológica es capaz de desarrollar nuevos conocimientos y aplicarlos. La variable económica se refiere al marco económico general de una sociedad, su sistema bancario, las políticas fiscales y las características de consumo. La variable política implica el clima político de la sociedad, el grado de concentración de ese poder político y el sistema partidario. La variable legal se refiere a las consideraciones constitucionales, el sistema legal de la sociedad, las leyes específicas, las tasas impositivas, el control que se ejerce sobre las organizaciones, entre otros. La variable educativa abarca el nivel de alfabetización de la población, el grado de complejidad y especialización del sistema educativo, la proporción de personas con un alto nivel profesional y o capacitación especializada. La variable de recursos naturales implica la cantidad y disponibilidad de recursos naturales, incluyendo también las condiciones climáticas. La variable demográfica se refiere a la cantidad de población, la distribución de la misma, su sexo, edad y la concentración y urbanización de las poblaciones. Veamos ahora el medio ambiente de tareas específico. Lo definimos como todos los actores y variables que se relacionan de manera directa con la organización bajo estudio o con las organizaciones de un mismo sector.
En este medio ambiente de tareas específico podemos encontrar proveedores, clientes y consumidores o usuarios, sindicatos, organismos reguladores y de control, competidores y otras variables que afectan de manera específica al sector, como puede ser el caso de alguna legislación o una variable tecnológica. También podríamos mencionar otras organizaciones que se relacionan de manera directa, como puede ser el caso de distribuidores o centros de almacenamiento. Es muy importante que un administrador monitoree continuamente el entorno, que conozca el ambiente específico de la organización, que evalúe el impacto del medio ambiente general en la misma, que esté atento para aprovechar oportunidades y enfrentar las amenazas del entorno. Pero es igualmente importante comprender el concepto de medio ambiente percibido. Quien observa y analiza el entorno es una persona o un grupo de ellas, que tal como decía Simon, tiene una racionalidad limitada y un modelo mental que filtra todo lo que ve, asignándole un sentido e interpretación. Cuando analizamos una situación, lo hacemos desde nuestra experiencia, nuestra forma de ver el mundo, nuestras emociones, nuestras limitaciones, nuestras fortalezas y debilidades. Nuestra forma de ver el mundo que nos rodea es una forma posible, no la única que existe. Por eso hablamos de medio ambiente percibido. Habrá tantos entornos percibidos como personas que lo analicen. Ser conscientes de esto nos permite estar alerta y buscar otras opciones que nos ayuden a ver lo que quizás no estamos viendo. De hecho, muchas veces donde algunos ven una amenaza, otros pueden ver una oportunidad. Para finalizar, te invitamos a recorrer el siguiente Padlet, en el que encontrarás algunos ejemplos de cómo el medio ambiente afecta a las organizaciones. Muchas gracias. Tal como hemos estudiado, las organizaciones son sistemas abiertos, es decir, que se relacionan con el entorno. ¿Cómo se da esa relación? Tal como hemos estudiado, las organizaciones son sistemas abiertos, es decir, que se relacionan con el entorno. ¿Cómo se da esa relación? A través del vínculo con otras organizaciones, tanto del medio ambiente específico, como pueden ser clientes, proveedores, sindicatos, competidores, o del medio ambiente general, como es el caso de algunos organismos reguladores. ¿Para qué se relacionan entre sí las organizaciones? Por muchos motivos. Para intercambiar recursos, información, para crecer, para achicarse, delegando, por ejemplo, parte de su proceso productivo a otras organizaciones, para resolver problemas, aprovechar oportunidades, entre muchos otros motivos. Podemos decir entonces que las relaciones interorganizacionales son transacciones de recursos, flujos y vínculos relativamente perdurables entre dos o más organizaciones. Por tradición, estas transacciones y relaciones se consideraban un mal necesario para obtener lo que la organización necesitaba. ¿Cómo se relacionan entre sí las organizaciones? ¿Qué tipo de relaciones interorganizacionales existen? Las organizaciones tienen muchas maneras de establecer relaciones. Por ejemplo, designar proveedores favoritos, firmar acuerdos, asociarse, formar empresas conjuntas, recurrir a fusiones o adquisiciones y hasta establecer redes de colaboración. Haremos un recorrido por estas distintas formas de relacionarse según diferentes perspectivas. Una mirada tradicional, como lo es la teoría de la dependencia de recursos, supone que una empresa compite por sobrevivir y ganar la supremacía a otras empresas independientes. Pero esto ya no existe, puesto que toda organización sostiene y depende de otras para prosperar,
y tal vez hasta para sobrevivir. Comencemos por la teoría de la dependencia de los recursos. Representa, como dijimos, la idea tradicional de las relaciones interorganizacionales. Esta teoría establece que las organizaciones tratan de minimizar su dependencia de otras para conseguir recursos importantes y de influir en el entorno para tener esos recursos. Según esta teoría, las empresas grandes e independientes tienen el poder sobre los proveedores pequeños. Los líderes de las organizaciones deben, por lo tanto, desarrollar estrategias que resulten en la adquisición de recursos y la supervivencia de la organización. Siguiendo con esta teoría, para sobrevivir, una organización trata de extenderse y cambiar o controlar los elementos del contexto. Algunas estrategias posibles para influir en los recursos del entorno se vinculan con establecer relaciones formales con los principales elementos del contexto, adquirir participación en la propiedad de otra organización, formar empresas conjuntas y sociedades, comprometer a los principales participantes, reclutar ejecutivos y utilizar publicidad y relaciones públicas. Veamos en qué consiste la idea de establecer relaciones formales. Una estrategia es adquirir participación en la propiedad de otra organización. Las empresas usan varias formas de propiedad para aminorar la incertidumbre en un área importante de la compradora. Por ejemplo, una empresa podría comprar una parte de otra que le daría acceso a tecnología, productos u otros recursos que por ahora no tiene. Algunas estrategias para adquirir participación en otra organización son la adquisición, que consiste en que una organización compra a otra y asume su control, como cuando Ford compró Volvo y Walmart compró al grupo inglés Asda. La fusión, que es la unificación de dos o más organizaciones en una sola unidad. Gracias a la fusión, las empresas combinan recursos y comparten riesgos para ser más competitivas. Un ejemplo es la fusión reciente entre Aerolíneas Argentinas y Austral. Cuando hay mucha complementariedad entre las líneas de negocio, ubicación o habilidades de dos empresas, es frecuente que opten por una alianza estratégica en lugar de la propiedad por fusión o compra. Estas alianzas se forman mediante contratos o negocios conjuntos que consisten en la unión de dos o más empresas con el objetivo de desarrollar un negocio o introducirse en un nuevo mercado durante un cierto periodo de tiempo y con la finalidad de obtener beneficios. Por ejemplo, las aerolíneas LATAM y Delta firmaron un negocio conjunto para compartir sus rutas interamericanas. Dentro de la opción de comprometer a los principales participantes, tenemos la cooptación, que ocurre cuando los líderes de sectores importantes del entorno se hacen parte de la organización. Por ejemplo, tiene lugar cuando clientes o proveedores influyentes se incorporan al consejo de administración, como cuando el alto directivo de un banco ocupa un lugar en el consejo de administración de una empresa manufacturera. Como miembro del consejo, el banquero se sentiría cooptado psicológicamente para actuar en interés de la manufacturera. La interconexión de directores es un vínculo formal que ocurre cuando un miembro del consejo de administración de una empresa ocupa un lugar en el consejo de otra. Esta persona es un enlace de comunicación entre las empresas y puede influir en políticas y decisiones. Transferir e intercambiar ejecutivos también representa un método de establecer vínculos favorables con organizaciones externas. Tener canales de influencia y comunicación entre las organizaciones reduce la incertidumbre financiera y la dependencia. Las relaciones públicas son como la publicidad, salvo que los comunicados son gratuitos y se dirigen al público en general. Los encargados de las relaciones públicas colocan a la organización bajo una luz favorable mediante discursos, páginas de internet, boletines de prensa y en la televisión. Con las relaciones públicas se pretende moldear una imagen de la empresa en la mente de los clientes, proveedores y autoridades. La cadena de suministros es la secuencia de proveedores y compradores que abarca todas las etapas del procesamiento, desde obtener las materias primas
hasta la distribución de los bienes terminados a los consumidores. Numerosas organizaciones cultivan relaciones estrechas con los principales proveedores para tener el control de los recursos necesarios. La administración de la cadena de suministro es el manejo de la secuencia de proveedores y compradores que abarca todas las etapas del procesamiento. La gestión de la cadena de suministros es una forma de relación interorganizacional. Les dejamos un video explicativo para profundizar en cómo se vinculan las organizaciones en la cadena de suministros. El objetivo de este vídeo es que conozcáis los sistemas de gestión de la cadena de suministro, en inglés Supply Chain Management, y por eso estas siglas de SCM. Bien, un sistema de gestión de la cadena de suministro trata con la red de negocios que participan en la creación de un producto o servicio desde el principio hasta que se entrega al cliente. Empieza con la adquisición de materiales y dónde se almacenan, cómo se transportan, luego cómo se convierten en producto final y luego cómo se transporta ese producto final, cómo se almacena y cómo se entrega al cliente final. ¿Por qué aparecen? Porque lo que son está claro, pues intentar gestionar el movimiento y almacenamiento de materias primas, producto final, el proceso de producción y luego almacenamiento del producto final y distribución. ¿Pero por qué? Pues aparecen estos sistemas cuando las grandes organizaciones intentan hacerse más competitivas centrándose en su negocio, en lo que es el core, el núcleo de su negocio. Y para eso, y de esa forma haciéndose más flexibles. ¿Y para eso qué hacen? Pues reducen los costes financieros y, por ejemplo, la parte de distribución la contratan con una empresa, la parte de materiales la subcontratan con otra. Digamos que participan menos del proceso de producción. Y de esta forma lo subcontratan en una empresa que está centrada en eso y entonces es más efectiva desde el punto de vista de costes. Pero esto tiene un efecto en que se incrementa el número de organizaciones que participan en la producción de un producto y además el control logístico de la empresa madre es menor. Entonces, menos control y más empresas pues llevó a la creación de la gestión de cadena de suministro y la creación de cadenas de suministro. Que el principal objetivo es mejorar la confianza y la colaboración entre los distintos proveedores que participan en la creación de un producto, de forma que ya no se vean solo como proveedores, sino que sean partícipes de que ese producto llegue a tiempo al mercado. De hecho, por ejemplo, Ford tiene varios de sus proveedores en el parque de proveedores alrededor que están integrados completamente en el proceso productivo de Ford. Y tienen sus inventarios los puede ver Ford y entonces se puede organizar toda la cadena en función de lo que tienen los demás para mejorar la velocidad y para reducir los costes. Bien, ¿qué implica? ¿Qué se tiene en cuenta a la hora de gestionar un proceso de estos? Pues tenemos que seleccionar los proveedores de materia prima y de servicios, dónde van a estar sus almacenes y qué niveles de inventario deben tener para que no se produzcan roturas, pero que tampoco haya demasiado inventario. Luego, seleccionar las rutas de transporte y los medios de transporte para que sean lo más eficiente posible. ¿Dónde vamos a poner las fábricas y qué procesos vamos a poner en cada fábrica para que vaya lo mejor posible? Luego, ¿dónde vamos a poner los almacenes de producto final y qué niveles de inventario necesitamos para lo mismo? Y luego, ¿cómo vamos a llevar ese producto final a los usuarios y en qué plazos, etcétera, etcétera? Bien, como veis, es todas las fases de la creación del producto. Realmente un sistema de gestión de la cadena de suministro lo que hace es gestionar redes muy complejas y además muy dinámicas que van cambiando. Por ejemplo, aquí tenéis una que sería de fabricación de un portátil, que tenemos pues distintos suministradores de materia prima, luego tenemos suministradores de primer nivel que hacen los primeros montajes, luego pasan a los de segundo nivel que hacen los segundos montajes. Por ejemplo, en este caso sería aquí sería el petróleo, los que hacen el plástico, los que hacen el teclado y al final los que hacen el portátil. Y luego de ahí pasa a un distribuidor de gran nivel y de ahí pasa a una tienda de ordenadores y de ahí pasa a un cliente. Fijaos qué red más compleja que además puede cambiar fácilmente y de estos suministradores hay montones. Bueno, pues lo que buscamos para conseguir que eso funcione lo mejor posible es tener la cantidad exacta de materiales o servicios requeridos en el sitio exacto y en el momento exacto
para que los inventarios sean lo menos posible, pero el producto salga siempre a tiempo. Para esto tenemos que encontrar los suministradores que sean competitivos en precio, que sean fiables en calidad y que además sean capaces de cumplir los plazos y tener la capacidad de producción necesitada. Ahí es nada. Y luego también queremos estudiarlo todo para que los niveles de inventario sean lo menor posible, tanto de materias primas como de producto acabado, para que eso no nos cueste dinero. Y por otro lado, en cadenas tan complejas muchas veces se producen pérdidas de inventario. Hay que intentar minimizar estas pérdidas de inventario. Bien, para conseguir esto, ¿qué hacemos? Pues mejorar la colaboración y confianza de los proveedores, de los colaboradores, que se pueden llegar a llamar en este caso compañeros de la cadena de suministro. Luego, también incluye lo que es lidiar con los pagos a los suministradores y los cobros de clientes, intentar maximizar la eficiencia, como ya hemos dicho. Todo para mejorar la competitividad del negocio, porque lo que realmente buscamos es crear una cadena de valor empresarial que responda como si fuera una única organización a las necesidades de los clientes. Y con esto termino. La vieja manera de administrar depende casi exclusivamente de roles de operación. Defender las fronteras de la organización y mantener el control directo sobre los recursos. Pero ahora, los roles de colaboración son más importantes para prosperar. Las iniciativas importantes no son únicamente descendentes, sino que cruzan las fronteras que separan las unidades organizacionales. Más aún, ahora las relaciones horizontales incluyen vínculos con proveedores y clientes que se convierten en parte del equipo. Veremos a continuación otras formas en que las organizaciones se vinculan de manera más integrada. SAP y Microsoft se pelean con fiereza por los clientes, pero declararon una tregua para desarrollar juntos un software para que las hojas de datos de Microsoft pudieran importar información del programa contable de SAP. En nuestros días, una tendencia muy difundida entre las organizaciones es la de reducir las fronteras y aumentar la colaboración entre las empresas, muchas veces incluso entre los competidores. Una nueva visión descrita por James Moore, doctor en psicología, autor del libro La muerte de la competencia, arguye que las organizaciones están evolucionando hacia ecosistemas de negocios. Un ecosistema organizacional es un sistema formado por la interacción de una comunidad de organizaciones y su entorno. Un ecosistema cruza las líneas tradicionales de la industria. Las organizaciones que forman parte del ecosistema pueden pertenecer a diferentes sectores o actividades y cumplir distintas funciones en el mismo. Lo forman todos los agentes directos o indirectos que pertenecen a una población de organizaciones para superar las dificultades que surgen de la actuación individual. El ecosistema al que pertenecen las organizaciones tiene características sistémicas. Cuando se produce un cambio en alguno de sus elementos, influyen los demás elementos del sistema. En el mundo de los negocios, en la actualidad como en la naturaleza, aparecen nuevas especies, es decir, nuevos sectores y nuevas empresas que pueden reemplazar a las existentes en el ecosistema. El ecosistema lo forman los clientes, los mercados intermediarios, incluyendo agentes y canales de comercialización, y aquellos que venden productos y servicios complementarios, los proveedores de productos y de servicios complementarios, los proveedores de los proveedores, los clientes directos, los clientes de la empresa, las normas que orientan a los clientes y a los proveedores, los propietarios, los inversores, las asociaciones empresarias, los sindicatos y otros grupos de interés, las reparticiones del gobierno y organizaciones cuasi gubernamentales encargadas de los aspectos regulatorios, los competidores directos que compiten con la organización en cuestión y con las otras de la comunidad. La pregunta crucial que surge ante este contexto de cambio es cómo cambia la estrategia
cuando se trabaja no desde un punto de vista organizacional, sino desde la estrategia de ecosistemas. Antes se pensaba trabajar internamente con los empleados como activo más importante de la estrategia. Ahora, adicionalmente, hay que buscar también conexiones y aliados hacia afuera. Y si uno carece de esos recursos, debe buscar unirse a otros actores que puedan ayudar a enfocarnos con los clientes, siempre con el fin de ofrecer un mejor servicio. La perspectiva de las redes de colaboración es una alternativa emergente de la teoría de la dependencia de recursos. Las organizaciones se unen para ser más competitivas y compartir recursos escasos, o hacer alianzas para satisfacer demanda de clientes. ¿Por qué colaborar? Entre las razones clave están compartir riesgos, reducir costos, mejorar el perfil tecnológico, acrecentar las innovaciones, solucionar problemas y mejorar el desempeño. Los vínculos interorganizacionales proporcionan una especie de red salvavidas. Es a través de la red que pueden potenciarse los recursos de sus integrantes para generar alternativas en la resolución de conflictos. La colaboración entre diferentes organizaciones a estos niveles favorece notablemente la generación de nuevos emprendimientos y mejora la competitividad de las organizaciones establecidas. Las redes de colaboración se dan entre organizaciones sociales sin fines de lucro y hasta entre empresas de distinto tipo. Este nuevo modelo se basa en la interdependencia y la confianza. Todas las organizaciones participantes de la red mejoran porque se ayudan unas a otras. Esto requiere un cambio de paradigma en quienes gestionan las organizaciones, basado en prácticas comunitarias de colaboración y formas comunes de organizarse. La competencia es otra forma de analizar las relaciones entre organizaciones, que surge de la fusión de dos palabras. Por un lado, competencia, y por otro lado, cooperación. Fueron los autores Barry Nalebuff y Adam Brandenberger quienes presentaron por primera vez este concepto en el año 1996. Lo hicieron en su libro Competencia, que explica un modelo de pensamiento innovador en relación a la teoría matemática de juegos. Esta teoría tiene como principal base la siguiente hipótesis: para que haya un ganador, no tiene por qué existir un perdedor. El principal objetivo es que ambas partes salgan ganando con la estrategia, dando lugar a la transformación de sinergias positivas a partir de la cooperación. El principio básico de la competencia consiste en cooperar cuando se trata de crear o agrandar una torta y compartir cuando se va a repartir. Desde la perspectiva de la competencia, la mayoría de los negocios solo prospera si los demás también prosperan, lo que le dará mayor seguridad y permitirá que mejoren los ingresos. Si se instala una estación de servicio al costado de la ruta, en el medio del monte, solo va a parar aquel automovilista que se esté quedando sin nafta. Pero si al lado se instala una gomería, un restaurante, una hostería, un almacén de productos regionales, aumentan proporcionalmente las posibilidades de que alguien pare y sin embargo nadie pierde. Es cuestión de éxito mutuo más que de destrucción. Es una situación de ganador-ganador. Esto indica que también están cambiando los paradigmas acerca de la competencia. En los negocios, el éxito de unos no exige que otros fracasen. Puede haber múltiples ganadores. Existen diferentes prácticas en las que se ejerce competencia. Veamos algunas de ellas. Uno de los tipos de competición más comunes y extendidos en la actualidad es la franquicia. Se conoce como tal a un acuerdo mediante el cual una determinada empresa, llamada franquiciadora, otorga procedimientos y métodos a otra, denominada franquiciada, para la elaboración de un producto y o la prestación de un servicio, a cambio de una compensación económica. Esta es una de las alternativas más demandadas para expandir una marca a nivel internacional. El intraemprendizaje es la acción de emprender dentro de una empresa ya existente, es decir, la relación que existe entre una empresa, por lo general de gran tamaño, y otra pequeña cuya creación se favorece mediante parte de su equipo. La primera compañía se desintegra, dando lugar a una externalización, mientras que la nueva empresa es subcontratada por la matriz, la cual presta apoyo tanto técnico como financiero al nuevo proyecto.
La subcontratación o outsourcing es el proceso en que una organización contrata a otra y le delega la responsabilidad de la realización de ciertas tareas o actividades. Nace generalmente de la necesidad por parte de las organizaciones de reducir costos y enfocar sus actividades a tareas que realmente generen un valor agregado al producto o servicio que brindan. Entre las principales actividades que se subcontratan se encuentran las tareas de contabilidad, recursos humanos como puede ser la selección de personal, marketing o fabricación de determinadas piezas para un producto final. En cuanto a la licencia, es un acuerdo que se establece por contrato escrito, mediante el cual el licenciador otorga al licenciatario el uso de derechos o uso de propiedad industrial mediante patentes o derechos de autor, entre otros, a cambio de un beneficio económico. Un ejemplo de competencia es lo que ocurre con las ferias. La concentración en un mismo lugar de muchos productores atrae a más clientes. Los compradores, en lugar de tener que elegir solo un vendedor, con el riesgo de que no resulte el apropiado, pueden ver muchas cosas y hacer su elección una vez que chequearon diversas alternativas y precios. Al situarse juntos, los artesanos o los feriantes, aunque compitan para dividirse el mercado, se complementan para crear ese mercado. Hay varias razones para trabajar con competencia: crear un nuevo mercado, compartir costos y lograr economías de escala, ofrecer productos relacionados, hacer una oferta integrada de productos similares que puedan complementarse, el endoso cruzado, que consiste en que si tu competidor no compite de forma real con tu mercado directo, pueden referirse entre sí sin que nadie pierda clientela. Esto funciona para dos empresas con productos diferentes, pero clientela similar, para aumentar el mercado para ambos. Tu competidor puede convertirse en tu inversionista y tal vez hasta terminen fusionados. Michael Hannan y John Freeman son los creadores de otra perspectiva sobre las relaciones interorganizacionales, la ecología poblacional. Este modelo se centra en la diversidad y la adaptación en una población de organizaciones. Se considera una población a un grupo de organizaciones dedicadas a actividades similares con esquemas parecidos de aprovechamiento de recursos y de resultados. Las organizaciones de una población compiten por recursos parecidos o clientes similares. Según la perspectiva de la ecología poblacional, cuando se toma en conjunto una población de organizaciones, es el entorno el que determina qué organizaciones sobreviven y cuáles no. La premisa es que las organizaciones presentan una inercia estructural y se les dificulta adaptarse a los cambios del entorno. Según Hannan y Freeman, las organizaciones que sobreviven son generalmente las que se adaptan a los cambios del entorno. De esta forma, cuando surge un cambio en el contexto, lo probable es que las organizaciones antiguas se debiliten o desaparezcan y que surjan nuevas, mejor preparadas para satisfacer las necesidades del entorno. La organización debe satisfacer una necesidad en el entorno o será eliminada por selección. Sin embargo, la capacidad de las organizaciones de cambiar para adaptarse al contexto tiene muchas limitaciones, vinculadas a que ninguna organización es inmune al cambio social. En los últimos años, la tecnología ha impulsado enormes cambios en el entorno, que han significado el ocaso de muchas organizaciones anticuadas, llamadas dinosaurios, y la proliferación de nuevas tales como Google, Facebook, Mercado Libre, entre otras. Las empresas dinosaurio son aquellas que generalmente, aunque no necesariamente, al igual que los antiguos reptiles, tienen gran tamaño y sobre todo una estructura jerárquica que les impide moverse con la suficiente agilidad para adaptarse a las nuevas y cambiantes condiciones. El modelo de la ecología poblacional sostiene que continuamente aparecen organizaciones nuevas, y de esa forma las poblaciones organizacionales experimentan cambios permanentes. Toda nueva organización trata de encontrar un nicho, es decir, una porción de un segmento de mercado en la que los individuos que la forman poseen características y necesidades homogéneas que aún no están del todo cubiertas por la oferta del mercado. En las primeras etapas de una organización, el nicho es pequeño, pero al paso del tiempo llega a crecer si la organización tiene éxito.
La perspectiva institucional ofrece otra forma de contemplar las relaciones interorganizacionales. Esta postura sostiene que las organizaciones adoptan estructuras y procesos para complacer a los terceros, y que estas actividades asumen el carácter de reglas en las organizaciones. El entorno institucional está compuesto por normas y valores de grupos de interés, clientes, inversionistas, asociaciones, consejos directivos, otras organizaciones, gobierno, comunidad, etc. Y es el entorno el que fija las normas que en la sociedad se consideran correctas para organizarse y conducirse. Las organizaciones, según esta perspectiva, buscan tener una buena reputación ante los grupos de interés, con el fin de reforzar su ventaja competitiva. Otra noción es que las organizaciones tienen dos dimensiones, una técnica que se refiere a las actividades cotidianas, internas, y una institucional, más visible para el público, que se rige por lo que el entorno externo espera de ella. Por ejemplo, como hoy en día se considera esencial que una empresa tenga una página web, muchas pequeñas empresas las tienen, aun cuando los costos de mantenerla son más altos que los beneficios que le otorgan. Tener la página web le hace tener una mejor imagen y ser más aceptada por su entorno. De este modo, las relaciones interorganizacionales se caracterizan por las fuerzas que hacen que se parezcan las organizaciones de una población similar. Pensemos, por ejemplo, en las casas de comida rápida. ¿Tienen similitudes en su forma de atender, en sus valores, en la manera que despachan sus productos? Esta similitud institucional es también llamada isomorfismo institucional. Ante las mismas características del entorno, los individuos de una población, en este caso las organizaciones, se parecen entre sí. ¿Cuáles son las fuerzas que favorecen este isomorfismo institucional? Algunas de ellas son llamadas fuerzas coercitivas, y se refiere a las normas formales e informales impuestas por el gobierno, organismos normativos y otras organizaciones importantes de las que depende la empresa. Otras son llamadas fuerzas normativas y se refiere a normas impuestas por una comunidad profesional, como pueden ser las normas contables o las técnicas de marketing. Y otras son llamadas fuerzas miméticas y se refiere al efecto contagio, es decir, a que las organizaciones copian o siguen el ejemplo de lo que hacen otras en su sector, lo que también es conocido como benchmarking. Hemos llegado al final de este recorrido por la evolución de las relaciones interorganizacionales. Para terminar, les dejamos algunas preguntas para reflexionar y los invitamos a recorrer el Padlet, en el que encontrarán ejemplos y casos sobre todo lo analizado.